Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de ejercicio resuelto mediante el algoritmo de Dijkstra. La red sobre la que vamos a trabajar es la que tenemos en la figura, es una red que tiene un total de 7 nodos y nos vamos a centrar en el nodo X, ¿vale? El nodo X, el router X, es sobre el que vamos a realizar el proceso del algoritmo para calcular al final el árbol de expansión y la tabla de reenvío. Como sabemos, el algoritmo de Dijkstra necesita que todos los nodos, o el nodo que lo va a calcular, tenga conocimiento completo de la red. Vamos a suponer que el nodo X conoce la red tal y como la vemos en la figura. Bueno, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos una tabla sobre la que vamos a ir ejecutando el algoritmo, en el que pondremos una columna donde vamos a ir añadiendo cada uno de los nodos sobre los que vamos trabajando y una serie de columnas con la información que tenemos de la distancia del nodo inicial, del nodo sobre el que estamos realizando el algoritmo, a cada uno del resto de los nodos. Vamos a empezar con el nodo X es el primero de los nodos sobre el que tenemos información y lo que hacemos es poner en primer lugar de ese nodo X cuál es la distancia a aquellos nodos a los que no tiene un enlace directo ese nodo. En este caso, los nodos T y U no tienen una conexión directa, no tienen un enlace directo con el nodo X y por lo tanto ponemos en la tabla que su distancia es infinito, es una distancia que no conocemos y eso lo marcamos como una distancia infinita. A partir de ahí, los otros tres nodos que sí que tienen una conexión directa, pues lo que hacemos es indicar que su distancia es precisamente el coste que tenemos en el enlace que une el nodo X con cada uno de ellos. Hemos marcado con colores, con color rojo, verde, azul y marrón, naranja, cada uno de los enlaces, de manera que podamos ver arriba en la tabla cómo vamos poniendo el coste de los enlaces. Marcamos también cuál es el nodo predecesor de cada uno de ellos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el nodo V, la información del nodo V lo que nos dice es que el coste de llegar hasta el nodo V es 3 unidades y que el nodo predecesor, para llegar al nodo V, tenemos que ir directamente desde el nodo X. En este momento, como solo hemos mirado el nodo X, todos ellos tienen como nodo predecesor el nodo X. Bueno, para seguir avanzando en el algoritmo, lo siguiente que tenemos que hacer es, de la información que disponemos ahora mismo, buscar cuál es el nodo que tiene menor coste a los nodos que tenemos ahora mismo, el nodo X, ¿no? Y nos damos cuenta que el nodo V, precisamente del que estábamos hablando, tiene un coste de 3, es el que tiene menor coste, y lo que vamos a hacer es llevarnos ese nodo a la lista de nodos ya conocidos. No vamos a encontrar ningún camino mejor que el enlace directo desde el nodo X al nodo V. Bueno, pues nos centramos en este nodo y empezamos a realizar ahora ya sí lo que es el algoritmo de Dijkstra, ¿no? en realidad. En primer lugar, lo que hacemos es tomar aquellos nodos que no tienen enlace directo con el nodo nuevo, con el nodo V, y trasladar la distancia que ya conocíamos a la siguiente línea. En este caso, el nodo Z es un nodo que no tiene enlace directo con el nodo V y su distancia, la distancia que teníamos era 8, la trasladamos directamente a la segunda línea. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Pues con el resto vamos a aplicar la ecuación que se utiliza dentro de este algoritmo, que lo que nos dice es que la nueva distancia a un nodo es el valor mínimo de la distancia conocida a ese nodo o la distancia al nodo sobre el que estamos trabajando más el coste desde ese nodo que estamos trabajando al nuevo nodo. Vamos a irlo viendo con detalle en este caso. Cuando nos fijamos, por ejemplo, en la distancia al nodo Y, lo que vemos es que será la distancia mínima, o el mínimo de la distancia ya conocida al nodo Y, 6, está en azul en la tabla, o la distancia hasta el nodo V, que es con el que estamos trabajando, más el coste desde ese nodo V hasta el nodo Y. La distancia hasta el nodo V es 3, la teníamos en la tabla, y el coste de ir desde el nodo V hasta el nodo Y es 8. El mínimo entre 6 y 3 más 8, entre 6 y 11, es 6, por lo que no hay ninguna variación respecto a la distancia que ya conocíamos. El coste mínimo para llegar a Y sigue siendo 6 y es directamente desde X el camino más corto. Hacemos lo mismo con W. En este caso, lo que tenemos es, el mínimo es 6, la distancia entre X y W que conocíamos era 6, y el paso a través de V nos lleva a
un camino de 3 más un camino de 4. Comparamos 6 más 7, el mínimo sigue siendo 6, y ese es el valor que llevamos a la tabla, igual que en el caso anterior, exactamente igual. ¿Qué nos ocurre con los otros dos casos? Bueno, en el caso del nodo T, lo que tenemos es, teníamos una distancia infinita. Evidentemente, si ahora somos capaces de llegar al nodo T, cualquier distancia va a ser mejor que el infinito, y en este caso comparamos ese infinito con 3, que es el coste de ir desde x hasta v, más 6, que es el coste de ir desde v hasta t, 9. Bueno, pues ese 9 es el coste nuevo que tenemos, la distancia nueva que tenemos para llegar a t desde x, en este caso pasando por v. Y lo mismo hacemos en el caso del nodo u, donde el coste final va a quedar 5, 3 más 2, que es mucho mayor que infinito, evidentemente, perdón, mucho menor que infinito, y nuevamente también a través del nodo v. Llevamos esa información en la tabla y lo que vamos a hacer es, igual que antes, buscar cuáles son o cuál es el nodo que tiene menor coste. Para ello, tomamos en este caso el nodo u, 5 es el coste menor de los nodos que tenemos en esta fila, nos llevamos el nodo en cuestión, el u, a la lista de nodos que estamos procesando y nos centramos en él. En este caso, dos de los nodos, el nodo z y el nodo y, no tienen conexión directa con el nodo u, por lo que directamente trasladamos los valores que teníamos antes. No vamos a poder mejorar absolutamente nada pasando por u si no hay una conexión directa. Con los otros dos nodos que sí tienen conexión directa, el nodo t y el nodo w, lo que hacemos es aplicar la misma ecuación de antes y en este caso lo que tendremos es una reducción en la distancia para llegar hasta t. Es más cómodo, es más corto pasar por u que ir directamente desde v hasta el nodo t, mientras que en el caso de w sigue siendo mejor ir directamente desde x. Nuevamente repetimos el procedimiento, añadimos una nueva línea, buscamos cuál es el nodo que tiene menor coste y en este caso nos encontramos que hay dos nodos, el nodo w y el nodo y, que tienen un coste idéntico, un coste de 6. En este caso nos da lo mismo exactamente el utilizar cualquiera de los dos nodos. En nuestro caso nos vamos a quedar con el w, pero el resultado sería equivalente, si no idéntico, si hubiéramos tomado el otro nodo. Trasladamos el nodo w a la lista de nodos y repetimos el procedimiento. En este caso, todos los nodos por los que todavía no hemos pasado están lejos del nodo w, no tienen enlace directo, por lo que directamente trasladamos los valores que teníamos en la fila anterior y, al no haber nodos nuevos desde w, pasamos a un nuevo paso de nuestro proceso de iteración. En este caso, el nodo que tiene menor coste es el nodo y, trasladamos el valor de y a la lista de nodos y nos centramos en él para trabajar. Desde el nodo y se puede llegar tanto al nodo z como al nodo t, son los dos nodos que nos quedan. Si hacemos los cálculos tal y como están en la imagen y tal y como hemos hecho hasta ahora, no hay variación respecto a lo que ya teníamos, no es mejor pasar por el nodo y que los enlaces que teníamos anteriormente, por lo que directamente los valores son los mismos que había, y pasamos a un quinto paso en el que elegimos el nodo que tiene menor distancia, en este caso el nodo t, y de manera repetitiva, puesto que es un algoritmo que va iterando y va haciendo siempre lo mismo, trasladamos el nodo t a nuestra lista de nodos en los que estamos trabajando. Nos centramos en él, en este caso el único nodo que nos queda por trabajar es el nodo z, de todos los demás ya tenemos toda la información, el nodo z no tiene conexión directa con el nodo t, por lo que trasladamos directamente el valor del coste que teníamos antes, y pasaríamos a una siguiente y ya última iteración, puesto que solo nos queda un nodo, es un caso trivial, trasladamos el nodo z a la lista de nodos y ya no nos queda nada más por hacer. A partir de la información que tenemos en la tabla, lo que obtenemos directamente es una lista de enlaces o un conjunto de enlaces y cómo se van formando las conexiones que hay entre los nodos para llegar desde el nodo X a cualquiera de ellos. En este caso, el árbol de expansión es el que tenemos en la figura. Lo que nos indica es que a los nodos Z, Y y W se llega directamente desde el nodo X, también se llega directamente al nodo V y desde ahí al nodo U y posteriormente al nodo T. Y eso es lo que queda reflejado en la tabla de reenvío del nodo X, que es la que tenemos aquí.
en función de cuál sea el destino, o bien vamos directamente a ese nodo, en el caso de Z, Y, V y W, o bien vamos al nodo V si queremos ir a los nodos T y U. Ya será el nodo V el que se encargue de reencaminarnos hacia esos nodos una vez que nuestra información llegue allí.